en la vasta extensión del Sarnax. Imperio, donde poderosas flotas gobernaban. Estrellas, existía una nave que nadie se tomaba en serio. El sello era a menudo. Se la conocía como el barco más débil de toda la flota. Los Sarnax eran conocidos por sus enormes buques de guerra, cada uno de ellos repleto de armamento avanzado, armaduras y tecnología de vanguardia. El Signit, sin embargo, era el completo opuesto. Era pequeño, viejo y tenía una tripulación compuesta por diversas especies alienígenas, que ni siquiera podía igualar al Sarnax en fuerza, inteligencia o habilidad. El Imperio no era más que un buque escuela, uno destinado a llevar a cabo tareas sencillas, y rara vez involucrados en algo batalla seria. Pero todo cambió cuando llegaron los humanos. Los Sarnax habían oído rumores sobre la humanidad, aunque ellos desestimaron las historias. Especies que prosperan sin nada más que fuerza bruta, habían murmurado. ¿Cómo podían? ¿Acaso marcan la diferencia? Sin embargo, cuando el Imperio recibió una orden extraña desde su alto mando, no tenían nada. No les quedaba más remedio que acatar. El firmante, con todos sus defectos, se le asignaría un humano. Tripulación. El capitán y las Ford estaba en la proa del barco, una figura firme en un universo lleno de caos. Él estaba tranquilo, sereno y para nada intimidado por la tarea que le espera. Su equipo de personas, diversos en sus habilidades, pero unidos en su determinación, estaba lista para desafío, mientras que el resto de la galaxia subestimaron a su especie. Los humanos habían una reputación de ser ingenioso, y Ford pretendía demostrarlo. El sello había visto tiempos mejores. Su vestíbulo era rayado y abollado por los años de negligencia. Los sistemas del motor zumbaban débilmente, como si no estuvieran seguros de sí mismos. Fuerza. Los sistemas de armas eran anticuados y los camarotes de la tripulación estaban estrecho. Sin embargo, Ford vio potencial. No creía en librar batallas con lo que tenías. Él creía en hacer lo mejor de lo que te dieron. El primero, lo que hizo fue reunir a su tripulación y comenzar a evaluar el barco, sus puntos fuertes y sus debilidades. Tenemos muchas. Hay mucho trabajo por hacer, dijo el capitán Ford. Una voz resonaba por los viejos pasillos del barco. Centro de mando. Pero sé una cosa. Por supuesto, vamos a construir este barco. Algo que nadie olvidará. El ser humano. La tripulación se puso a trabajar de inmediato. No, a la espera de la aprobación de Sarax, quien habían observado en silencio desde lejos. No tenía duda de que el barco eventualmente se desmoronan bajo la presión, y ellos no podía imaginar cómo los humanos podían hacer. No había ninguna diferencia. Pero Ford no la tenía. Preocupado por las expectativas de Sarnax. Él conocía a su gente. La raza humana siempre prosperó contra todo pronóstico. Los ingenieros humanos fueron los primeros en comenzar modificaciones. Instalaron sistemas de IA capaces de aprendizaje y adaptación en tiempo real. Lejos, más allá de cualquier cosa que los Sarnax jamás hubieran imaginado. Ya lo vieron. Recogieron piezas de cosas viejas, barcos abandonados y ponerlos en uso en el sello. Lentamente, el barco comenzó a transformar. El signatario, una vez considerado nada más que una reliquia del pasado, se estaba convirtiendo lentamente en otra cosa. Algo peligroso. Los Sarnax eran, sin ser conscientes de los cambios que están ocurriendo ahora mismo. De repente, delante de sus narices, se rieron de ellos. La idea de una tripulación humana transformando el barco más débil convertido en algo de valor. Pero, pronto descubrirían que los humanos nunca debe subestimarse. Y como Signit se preparó para su primera misión.
Bajo el mando del capitán humano, la galaxia pronto descubriría que el más débil, el barco de la flota, estaba a punto de convertirse su arma más poderosa. El sello ha sufrido varias mejoras en los últimos años, unas pocas semanas. Y ahora, el capitán Elias Ford permanecía en el centro de mando, mirando fijamente a los mapas estelares que se mostraban en la pantalla. La tripulación había trabajado incansablemente, y el barco, que en su día fue considerado débil, era finalmente listo para su primer evento real. Misión. Ford no estaba seguro de si el Sarnax, el liderazgo, jamás aceptaría que los humanos habían convertido el símbolo en una amenaza real. Pero una cosa era segura. Estaban a punto de descubrirlo. La misión era sencillo sobre el papel: interceptar y destruir una pequeña flota rebelde que han estado aterrorizando a las colonias cercanas. El Imperio Sarnax había enviado innumerables buques de guerra para lidiar con los rebeldes. Pero el Signate estaba entrando. Los rebeldes eran conocidos por su imprevisibilidad, y parecía una oportunidad perfecta para poner a prueba a los humanos de manera poco convencional. Enfoque de la guerra. Cuando el sello dejó la seguridad del puerto espacial de Sarnak, la tripulación mantuvo la calma, aunque sus corazones corrieron con anticipación. Se habían enfrentado a escepticismo por parte de Sarax e incluso de otras colonias humanas que dudaban de su capacidad para lograr cualquier cosa significativo. Pero el capitán Ford creía en ellos. No estaban allí solo para sobrevivir. Estaban allí para demostrar que la humanidad podría superar las expectativas. Puente. Ford se volvió hacia su equipo. Recuerda, esto no se trata solo de luchar. Se trata de adaptabilidad. No nos podemos permitir el lujo de la brutalidad. Fuerza como la del Sarnax. Tenemos que usar lo que tenemos, y lo que tenemos es nuestro. Mentes. La tripulación asintió al unísono, completamente conscientes de la importancia de esta misión. No solo luchaban por la victoria, estaban luchando por su lugar en la galaxia. Al entrar en la zona donde se detectó por última vez la flota rebelde, la tensión en el aire era palpable. De repente, sus escáneres se iluminaron. La flota rebelde había llegado. El sello era frente a una docena de barcos, cada uno mucho más grande y más fuertemente armados que los suyos. La mayoría de los comandantes habrían sido aterrorizados, pero la tripulación humana de Ford no lo estaba. Como cualquier otra, se habían preparado para esto, momento a momento estudiando cada táctica, cada estrategia, todas las formas posibles de anticiparse. Sus oponentes. La tripulación humana confiaba sus instintos, su capacidad de aprendizaje de cada encuentro y ajustar en él. Vuela. Ford dio la orden. Acelera a fondo. Velocidad. Demostrémosles de que somos capaces. Al principio, el signatario parecía estar en desventaja. Las naves rebeldes lanzaron un ataque a gran escala, disparando potentes láseres y misiles. Cada disparo parecía apuntar al letrero. Puntos débiles. Pero en lugar de retroceder, la tripulación humana convirtió la nave. Convertir aparentes desventajas en fortalezas. Maniobraron el barco con gran pericia. A través de la barrera rebelde, utilizando la evasión. Tácticas que los Sarnax jamás habrían tenido. Consideraron. Evitaron la directa confrontación, utilizando velocidad y precisión. Atacar desde ángulos inesperados. El nuevo sistema de IA de Signit, programado por ingenieros humanos, trabajaron en armonía con la tripulación, analizando los movimientos enemigos y proporcionando tácticas en tiempo real. Ajustes. Las armas del barco, ahora modificado con tecnología de recuperación, láser disparado. Explosiones que alcanzan sus objetivos con precisión letal. Era un estilo de un combate para el que los rebeldes no estaban preparados.
Una combinación de velocidad, imprevisibilidad e ingenio humano. En cuestión de horas, la flota rebelde estaba en desorden. El signatario no había perdido un solo barco, y los rebeldes fueron obligados para retirarse. Ford se mantuvo erguido mientras él observó cómo los barcos enemigos huían hacia él. Profundidades del espacio. Así es como lo hacemos. Ford dijo sonriendo, el imperio podría. Piensan que somos débiles, pero acabamos de demostrarlo. Somos todo menos eso. La orden de Sarax. Observando desde su mando distante. La estación permaneció en silencio. Habían presenciado el resultado inesperado de primera mano. Signate había hecho lo imposible, y él. Los humanos lo habían hecho posible. El antaño. El barco ridiculizado acababa de lograr la victoria de una forma que los Sarax jamás habían imaginado. El capitán Ford sabía que esto era solo el comienzo. El sello había demostrado que ya no era el barco más débil de la flota. Ahora era una fuerza a tener en cuenta. Y los humanos eran los conductores. El poder que lo respalda. Después de su inesperado victoria, el signatario regresó a la estación principal del Imperio Sarnax, y el ambiente entre la tripulación era de silencio. Orgullo. El capitán Elias Ford caminaba de un lado a otro. Centro de mando, con vistas al estrellas, absortas en sus pensamientos. El signate ganó. Pero esto fue solo el comienzo. Todavía quedaba mucho por demostrar. Especialmente a los Sarax, que solo consideraban que el barco era débil y anticuado. Reliquia. Pero Ford sabía que transformó el barco en algo más. La verdadera pregunta era, ¿cuánto tiempo duraría? ¿Sax ignora lo que se había hecho? El mando de Sarnax envió representantes a reunirse con Ford y su tripulación humana. Tenían curiosidad pero eran escépticos, esperando encontrar alguna explicación para la firma. Un éxito que no involucrara al ser humano. Un papel sorprendente en ella. Pero Ford, ¿cómo? Siempre estaba tranquilo y seguro de sí mismo. Sabía la importancia de esta reunión. Capitán Ford, uno de los altos mandos de Sarax, dijo mientras se acercaba, hemos visto resultados de la batalla. El firmante, eso, no debería haber ganado, pero ganó. Explícalo. A nosotros como su equipo humano logró esto. El oficial de Sarax fue directo, claramente. No le impresionaban los humanos, pero sentía curiosidad. Sin embargo, Ford esbozó una leve sonrisa. No se trataba de tener lo mejor. Tecnología o la flota más grande. Era sobreusar lo que teníamos y hacerlo. Funcionan de maneras inesperadas. Los humanos no solo luchamos, nos adaptamos. Esa es nuestra filosofía. Fuerza. El oficial arqueó una ceja. No estoy convencido. Adaptación. Esto es capitán de guerra. No. Algún juego de estrategia. Ford no lo apoyó. Abajo. Eso es exactamente lo que es. Pero, es un juego de estrategia del que aprendemos. Cada error. Donde usamos todo a nuestro alrededor para sobrevivir. No se trata solo de eso. Sobre el barco. Se trata de la gente en eso. Mi equipo no tiene miedo de pensar. Fuera de la caja. El oficial asintió. Lentamente, aún con incertidumbre, pero claramente. Intrigado. Cuéntanos más. Y así Ford. Explicaron cómo habían transformado el signate usando el ingenio humano. El barco había sido viejo, pero en lugar de desecharlo, sus sistemas obsoletos habían encontrado formas de mejorarlos. Tenían sistemas de IA integrados diseñados para aprender de cada batalla, permitiéndoles. Se adaptaron rápidamente. Habían rebuscado tecnología de antiguos desmantelados. Barcos, dando armas al signatario y herramientas que nadie pensó en usar. Había reparado y modificado los motores, haciendo que el barco sea más rápido y más
más maniobrables que nunca. Incluso reestructuró todo el comando. Sistema, que otorga a la tripulación mayor control, permitiéndoles reaccionar en tiempo real en cualquier situación. Lo importante es que no esperamos a que nuestros enemigos actúen. El primer paso, Ford continuó, hacemos nuestros propios movimientos. No seguimos las reglas. Las rompemos y creamos las nuestras. Los oficiales de Sarax escucharon atentamente. Su curiosidad crecía. Ford podía darse cuenta que si bien tal vez no del todo comprenden el enfoque humano, ellos no se podían negar los resultados. El Firmante había pasado de ser el barco más débil en la flota a algo mucho más peligroso. Pero Ford no había terminado. No se trata solo del barco. Se trata de la tripulación. Los humanos somos supervivientes. Nos enfrentamos desafíos que nadie más tiene. Ya sea supervivencia en un planeta hostil o lucha contra todo pronóstico, siempre encuentra la manera de ganar. El oficial de Sarnax se recostó, pensando que no estaba del todo bien. Listos para aceptar que los humanos podrían ser amenaza, pero no se podía negarla. Hechos. El signatario había actuado mucho más allá de sus límites, y no fue solo eso. El barco. Eran los humanos a bordo. ¿Quién lo había hecho posible? Tú eres. Diciéndonos que el éxito humano no es una casualidad, preguntó el oficial, con su tono característico, más curioso que acusatorio. Ford volvió a sonreír. No nos basamos en casualidades, lo hacemos. Resultados. Los Sarnax estaban empezando a entiendo. Lo habían subestimado. Humanidad. Y ahora estaban a punto de ver cuán peligrosa podría ser una especie. Cuando fue subestimado durante demasiado tiempo. La firma había sido el comienzo, pero la galaxia estaba a punto de presenciar su máxima extensión. De lo que la humanidad podría hacer cuando se la presiona. El Imperio Sarnax, aún conmocionado por el éxito inesperado de Signity, su tripulación humana decidió poner a prueba de nuevo, fuerza. Le asignaron el sello a una misión que creían que sería una victoria fácil, una tarea sencilla para destruir fortaleza rebelde en un planeta lejano. Los Sarnax. Esta misión era una forma de castigo para el barco y su tripulación. Una forma de demostrar que el sello aún existía. Nada más que un fracaso. Pero ellos no tenían ni idea de lo que los humanos le habían hecho. Su barco. El capitán Elas Ford y la tripulación estaba en el puente preparándose para la misión. El signatario ahora estaba más que un simple barco. Era un símbolo de la fortaleza y la capacidad de adaptación de la humanidad. El equipo de Ford estaba listo para enfrentarse a desafíos por delante. Pero ni siquiera ellos comprender plenamente la magnitud de lo que fue. Ya viene. Sabemos lo que está en juego aquí. Ford dijo, volviéndose hacia su equipo, Sarnax cree que esto va a ser fácil. Creen que nos han enviado a un suicidio. Misión. Pero vamos a mostrárselo. Que la humanidad no se rinde. No. Sin importar las probabilidades. Su tripulación asintió, cada uno de ellos concentrados y preparados. Ya habían luchado juntos antes y confiaban el uno al otro. Ahora era el momento de mostrar galaxia de lo que eran capaces. Signant se acercó al planeta, y el equipo de Ford se puso manos a la obra de inmediato. Las fuerzas rebeldes estaban bien establecidas, escondidos en los espesos bosques de planeta. Sus bases están rodeadas de trampas y defensas ocultas. Era perfecto. Lugar de una emboscada y los rebeldes estaban seguros de que podrían. Derrotaron a cualquier atacante. Pero no lo hicieron. Preparado para el Firmante. En lugar de Ford, actuando directamente, ordenó a su equipo para utilizar las nuevas capacidades del barco para explorar la zona.
Los sistemas de IA mejorados. En el barco se analizó el terreno y el posición del enemigo, proporcionando información en tiempo real. Datos para Ford y su equipo. La señal. Capacidades de sigilo diseñadas por el ser humano. Los ingenieros permitieron que el barco se moviera a través de la atmósfera sin ser detectado, dándoles el elemento sorpresa. Ford sonrió. No les daremos ninguna oportunidad para contraatacar. Romperemos sus líneas, antes incluso de que se den cuenta de lo que les ha golpeado. El equipo trabajó rápidamente. Utilizaron el armamento recién adquirido por Signit, recuperados de viejos barcos de Sarnak para llevar fuera de las defensas clave del enemigo. Los rebeldes sabían preparar trampas y emboscadas, pero Signate era rápido e impredecible. La tripulación humana se adaptó sobre la marcha, utilizando tácticas guerrilleras para desmantelar a los rebeldes. Fuerzas una por una. A medida que los líderes rebeldes se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo e intentaron para reagruparse y contraatacar, pero fue demasiado tarde. El signatario ya lo había hecho. Inhabilitaron sus comunicaciones y sus fuerzas se dispersaron. Los rebeldes ni siquiera pudieron organizar una defensa. Estaban demasiado desorientados, demasiado desprevenidos para el ataque implacable y veloz. Cuando cayó la última base rebelde, Ford se mantuvo firme. El puente, mirando hacia el planeta abajo, había sido una decisión rápida y contundente. Victoria, una que nadie, ni siquiera la Sarax, lo había previsto. El firmante había, una vez más, quedó demostrado que era mucho más que el barco más débil de la flota. Se había convertido en una pesadilla para cualquiera que lo subestimó. El Imperio Sarnax. Observaban desde lejos, sus oficiales en silencio y con inquietud. El signatario había terminado su misión con una eficacia sorprendente. Los rebeldes habían sido aplastados antes de que ellos tuvo la oportunidad de contraatacar. El Sarnax ya no podía negarlo. La humanidad había convirtió el barco más débil en el más peligroso de la flota. Ford lo convirtió. A su tripulación, su rostro serio, pero llenos de orgullo. Apenas comenzó. El sello está listo para lo que sea. Lo siguiente es: mostrémosle a la galaxia quiénes somos. Realmente lo son. El sello acababa de empezar su transformación en algo que nadie, y mucho menos los Sarnax, podía. Jamás lo habrían predicho, y la pesadilla apenas había comenzado. Capitán Elias Ford se encontraba en el puente del signatario, con los ojos cerrados, fijo en el mapa holográfico que mostró el estado actual de la galaxia. Su barco había ganado innumerables batallas, contra todo pronóstico, pero los susurros silenciosos. Descontento desde dentro de Sarnax. Empire había comenzado a hacerse oír con más fuerza. ¿Eran aquellos en el imperio que no podían aceptar el ascenso del signatario? El barco, que una vez fue considerado una broma, ahora era un símbolo del poder de la humanidad y ingenio. A los Sarnax no les gustó. No les gustó como era el sello, convirtiéndose en una fuerza que algún día podría. Rivaliza incluso con sus mayores buques de guerra. Los susurros se convirtieron en algo más peligroso, un complot para eliminar a Ford y a su tripulación humana de la imagen. Al principio, comenzó como un rumor. Algunos de los oficiales de Sarnax estaban cada vez más inquietos al ver al signatario como una amenaza para sus la autoridad. No la soportaban. Pensaban en los humanos, una especie que tenían una vez desestimado como inferior, liderando un barco que ahora era temido en todo el mundo. Galaxia. Estaban planeando algo y Ford lo sabía. Sus instintos, perfeccionados durante años de supervivencia, le dijeron que la traición era inminente. Se envió un mensaje a la consola personal de Ford, una que él conocía. Sería importante.
Lo leyó rápidamente. Su rostro se endureció. El Sarnax. La dirección había autorizado la formación de una nueva flota. El plan era enviarla. Firmar una misión de alto riesgo en las profundidades. Territorio enemigo, desde donde el barco y su tripulación probablemente no regresarían. Fue una prueba, y Ford sabía que era más que eso. Era una trampa. Ford reunió sus oficiales en la sala de reuniones. Se podía sentir la tensión en el aire, densa y pesado. Nos han tendido una trampa, dijo. Su voz era tranquila, pero llena de autoridad. Los Sarnax planean. Eliminémonos de la imagen de una vez por todas. Todos, pero nos han subestimado. Ya lo habían hecho antes, y lo están volviendo a hacer. Los tripulantes se miraron entre sí, con los rostros erguidos, firmes en su determinación. Eran un equipo, y confiaron sus vidas a Ford. Sabían que encontraría la manera de conseguirlo. Sácalos de esta situación, capitán. Ford entrecerró los ojos. No vamos a pelear su batalla. Vamos a convertir las mesas. Mientras tanto, el motín dentro. El imperio ya estaba en marcha. Facción de oficiales de Sarnax, celosos de el éxito y el crecimiento de las tripulaciones humanas. Poder, decidió tomar cartas en el asunto. Con sus propias manos. Planeaban sabotear la firma, deshabilitar su sistemas, y eliminar a Ford y sus tripulación. Creían que una vez que el barco, si la humanidad hubiera estado fuera de escena, una vez más ser visto como débil y insignificante, pero no lo habían contado. Sobre la capacidad de adaptación de la tripulación humana. Ford sabía que el imperio no solo lanzarlos a una batalla. Ellos lo harían. Arrojarlos a una ejecución. Así que él actuó rápido. Ya había previsto la traición era una posibilidad, y su tripulación estaba preparada. Utilizando su experiencia en pirateo informático y, mediante tácticas sigilosas, se infiltraron en la red de comunicaciones del imperio y descubrieron el complot. Los amotinados, creyendo que llevaban ventaja, encontraron ellos mismos rodeados por la propia tripulación. Habían esperado destruir. Con una rápida contraataque, Ford y su equipo capturaron a los amotinados. No los necesitaban recurrir a la violencia. El Sarnax, oficiales, otrora tan seguros de su plan fue rápidamente frustrado y obligado a actuar. Rendirse. Ford los observaba. Su expresión fría pero resuelta. Tú. Nos subestimaron, dijo Ford en voz baja. Pensaste que podías acabar con nosotros. Pero acabas de descubrir que los humanos no van. Me rindo sin luchar. El Sarnax. Los oficiales, humillados y derrotados, fueron encerrados. El motín había fracasado, pero el daño a la unidad del imperio fue innegable. El signatario y su humano. La tripulación había demostrado una vez más su fuerza contra no solo los enemigos afuera, pero la traición dentro de el imperio mismo. Ford se volvió hacia su equipo. Esto es solo el comienzo. Acabamos de envió un mensaje a los Sarnax. Ellos piénsenlo 2 veces antes de intentar pasarnos de largo. Una vez más. El sello se había convertido en algo más que solo un barco. Se había convertido en un símbolo de resiliencia y rebeldía humanas. Y ahora, la galaxia comenzaba a comprender. El sello ya no era el más débil. Un barco de la flota. Fue una pesadilla. Esperando a desplegarse. El sello tenía superar la traición de los Sarnax. ¿Pero cómo? El capitán Elias Ford miró fijamente al estrellas del centro de mando. Él sabía. Esta victoria no duraría mucho. El imperio Sarnax era una fuerza enorme. Y el motín solo había causado una leve conmoción en sus planes. Se reagruparían y vendrían para la firma de nuevo. Pero Ford no lo hizo. Eso le preocupaba. Lo que le preocupaba ahora era algo mucho más peligroso.
Un nuevo amenaza que había surgido de las sombras. Había comenzado a correr la voz sobre el éxito rotundo, y con él, el creciente poder de los humanos a bordo. En los confines del espacio, más allá de fronteras del control de Sarnax, una nueva. La facción había empezado a darse cuenta. Eran los Varel, una raza de gran seres inteligentes y despiadados que solo valoraba el poder y el control. El VL había oído hablar de las victorias del signo, y consideraban a los humanos como una fuerza en ascenso, que debía ser aplastado antes de que se convirtió en un serio desafío para ellos. Ambiciones. Ford había estudiado el VL desde la información que había recopilado. Ellos no eran un enemigo cualquiera. Sus barcos eran, a diferencia de todo lo que los humanos habían hecho jamás, encontrado, rápido, sigiloso y equipados con tecnología que parecía doblan las mismísimas leyes de la física. El VL creían en la perfección. Su sociedad se construyó sobre la base de la fuerza y el intelecto, y no se detendrían ante nada para asegurarse su dominio en la galaxia. De Ford, tripulación, a pesar de su éxito contra él, Sarax nunca se había enfrentado a un enemigo como él. VL, tenemos que tener cuidado, dijo Ford a su tripulación una noche después de recibir noticias del interés de Bill. Nos hemos probado a nosotros mismos contra el Sarax. Pero esto es diferente. El VL no lo hará. Nos subestiman. Vendrán a por nosotros. Con todo lo que tienen. Su tripulación lo sabía. Lo que estaba en juego. El sello se había convertido en un símbolo del ingenio humano, pero el VL no les importaban los símbolos. Les importaba sobre los resultados, y tenían el poder de hacer desaparecer el sello y su tripulación. En un abrir y cerrar de ojos. Pasaron los días, y pronto el signatario recibió un nuevo tarea. Esta vez, no era una misión del Imperio Sarax. Era una advertencia. El mensaje fue breve pero escalofriante. Los VL han llegado. Prepárense para la aniquilación. Ford reunió a su equipo inmediatamente. No tenía tiempo que perder. El signatario podría ser rápido y adaptable, pero el VL, la tecnología era muy superior. Ellos lo harían. Necesitamos más que solo tácticas y ingenio para sobrevivir a esta época. Necesitábamos un nuevo plan. No podemos correr más que ellos, pero podemos ser más inteligentes que ellos. Ford dijo con voz firme, tendremos para luchar con inteligencia. Usar todo lo que tenemos aprendido y más. No se trata de derrotarlos por completo. Se trata de sobrevivir el tiempo suficiente para alcanzarlos donde duele. La tripulación estaba lista. Tenían entrenados para este momento. Para el día de hoy. Se enfrentarían a un enemigo que parecía imbatibles. Tendrían que usar el truco que tenían de la modificación del barco. IA para las armas no convencionales que había rebuscado entre los restos del antiguo batallas. Y Ford tenía un plan más. Alianza con otras facciones rebeldes en la galaxia. Aquellos que habían luchado contra los VL en secreto durante años. Mostrémoslo. Galaxia en la que no solo somos supervivientes. Ford dijo, mirando fijamente a su equipo. Vamos a hacer que el VL se arrepienta para siempre. Que nos persiguen. Con la amenaza de VL se avecina, el signatario y su tripulación. Preparado para una batalla que pondría a prueba sus límites. El Imperio Sarnax era nada comparado con lo que estaba a punto de suceder. Venían. Los VL venían, y por primera vez, Ford sintió el verdadero peso de la guerra que se avecinaba. Ya no era solo eso. Sobre el sello. Se trataba de el lugar de la humanidad en la galaxia y si podrían conservarlo. Cuando, frente a un enemigo que los veía como
Nada más que un obstáculo para su poder. El signatario se había convertido en más que un barco. Era la última esperanza para la supervivencia de la humanidad contra una nueva enemigo aterrador. El sello se desplazó. A través del espacio profundo, el silencio el vacío a su alrededor era casi ensordecedor. Capitán. Elías Ford estaba de pie en el puente, mirando fijamente. Contemplando las estrellas, sus pensamientos se volvían pesados. Bell estaba por ahí en algún lugar. Él no. Él sabía cuándo atacarían, pero sabía. Lo harían. Y cuando lo hicieran, sería diferente a todo lo que habían enfrentado antes. Ford se volvió hacia su equipo. Estamos. Ya no solo nos defendemos. No se trata de demostrar que pertenecemos aquí. Se trata de supervivencia. Su tripulación asintió. De acuerdo. Habían luchado mucho para ganarse su lugar en la galaxia, y ahora tuvieron que luchar aún más para mantener. La tripulación del Signet había pasado el tiempo. Los últimos días preparándonos, haciendo reparaciones y ajustes de última hora a el barco. Ford también se había puesto en contacto con algunos grupos rebeldes clave, aquellos que habían sobrevivido. Encuentros con los Frel en el pasado. Necesitaban aliados, personas que comprendía al enemigo mejor que nadie. De lo contrario. Prepárense, dijo Ford mientras tomaba su puesto en el centro de mando. Estamos. No voy a esperar a que vengan. Nosotros. Primero vamos a darles caza. La tensión era palpable, y Ford podía. Siente el peso de cada decisión sobre sus hombros. Cada movimiento que hacían ahora podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Y la muerte. No solo por ellos, sino por la humanidad misma. Los VL eran despiadados. Y no se detendrían ante nada para aplastar cualquiera que amenazara su supremacía. Pasaron las horas sin nada más que un destello ocasional en el radar. Luego, de repente, apareció una señal extraña. Al principio fue débil, pero fue creciendo. Más fuerte. La tripulación se apresuró a rastrear. Eso. El corazón de Ford dio un vuelco. Ellos, dijo la teniente Julia Matthews. Su voz era tranquila, pero tensa. El Bill. Estaban cerca. Demasiado cerca. Los Bell. La tecnología de sigilo los hizo casi imposible de detectar, pero la señal se había actualizado para reconocer incluso señales de energía tenues. La tripulación se habían entrenado para este momento y ellos estaban listos. Ford dio la orden. Prepárense para maniobras evasivas. Ataquen. Modo sigiloso. El Signate activó su nuevos sistemas, haciéndose casi invisible para los sensores de caída. El ojo del barco, que había estado evolucionando desde su primera misión, adaptaron, ajustando rápidamente la potencia del barco. Salida para evitar ser detectado. Pero Ford lo sabía. No podían confiar en el sigilo por mucho tiempo. El barril tenía tecnología más allá de sus límites. Imaginación, y eventualmente lo harían. Encuentra el sello. El primer ataque llegó. Sin previo aviso. Un estallido de energía. A través del espacio, golpeando el sello. Escudos con una fuerza increíble. La nave se sacudió violentamente, lanzando a los miembros de la tripulación. Luchando por mantenerse a flote. Escudos resistiendo. Informó el alférez David Lee, su voz. Firmes a pesar del caos. Pero son fuertes. No están jugando. Ford apretó los nudillos contra el reposabrazos de su silla. No le sorprendió. Barrel no cometió errores, y ellos, desde luego, no les dieron a sus enemigos una oportunidad de represalia. Contraataquen. Ford ordenó. Apunten a sus motores. Si los inhabilitamos, podremos superarlos en maniobras. La tripulación trabajó rápidamente, lanzando un contraataque. Los sellos modificados
Los sistemas de armas dispararon ráfagas de energía contra la nave VL, golpeando sus escudos traseros. La VL respondió con una barricada de fuego láser, destrozando el letrero. Agujero. El barco tembló bajo él. El asalto fue un hecho siniestro, pero la tripulación no se acobardó. Contraatacaron con más fuerza, utilizando la agilidad y los rápidos reflejos del barco para evita lo peor del incendio del VL. Ford observó cómo se desarrollaba la batalla, su mente calculando cada movimiento. Los VL eran más avanzados, pero los humanos a bordo del Signate tenía algo que VL no tenía: capacidad de pensar creativamente bajo presión. No solo intentamos ganar, dijo Ford con voz firme. Estamos intentando sobrevivir. Céntrate en ellos. Debilidades. Mientras la batalla continuaba, Ford se pudo observar un ligero cambio. Los VL empiezan a sentirse frustrados. Los ataques no impactaban con tanta facilidad como lo esperaban. El signatario sostenía la suya propia, utilizando su velocidad y la imprevisibilidad para mantener el fel. Adivinando. Sigue empujando. Insiste Ford. Los tenemos donde queremos. La batalla no había terminado, pero estaba claro que Signate no se iba a rendir sin un pelea. El VL podría ser tecnológicamente superior, pero no habían contado con uno. Cosa. La implacable humanidad. Determinación. Les haremos arrepentirse. Nunca vendrán a perseguirnos, murmuró Ford. Murmuró en voz baja mientras observaba el Bell. El barco lucha por mantenerse al día con sus tácticas evasivas. Los humanos a bordo del Signet demostraban una vez más que ellos podría afrontar cualquier desafío, incluso uno como aterradora como la VL. La batalla con el Bell había sido intenso, y el Signet presentaba signos de daños. Las placas estaban chamuscadas. Los escudos parpadeaba, apareciendo y desapareciendo. Y el barco. Los motores se sobrecalentaban debido a maniobras evasivas constantes. Pero el capitán Elias Ford no estaba dispuesto a rendirse. No, todavía no. Sabía que no podían seguir corriendo para siempre. Tenían que encontrar una manera de llevar la lucha por el adorno para cambiar el rumbo a su favor. En el puente, la tripulación trabajaba con una concentración implacable. El ambiente era tenso, pero todos lo sabían. Lo que había que hacer. Ford se mantuvo firme, observando la representación de la batalla como su nave danzaba alrededor del fel. Los buques de guerra disparan. ¿Podremos llegar al un campo de asteroides cercano? Preguntó Ford. El teniente Matthews, que estaba estudiando el mapa del espacio circundante. Nosotros. Sí, capitán, pero es arriesgado. El Beryl. No nos seguirán al campo. Son demasiado cautelosos. Pero podríamos ser capaces de. Utiliza el terreno para preparar una emboscada. Ford asintió, pensando con rapidez. Establece el rumbo hacia el campo, pero no te desvíes. Demasiado cerca. No queremos que se den cuenta. Nuestro plan hasta que sea demasiado tarde. Signate giró bruscamente, sumergiéndose en el campo de asteroides. El gran rocoso. Los asteroides crearon un paisaje caótico, con trozos de escombros flotando en cada dirección. El barco VL vaciló por un momento, calculando claramente si perseguir, pero la nave humana ya lo había hecho. Desapareció tras un grupo de asteroides, haciendo imposible que los frel para conseguir un tiro limpio. Usaremos. Esto nos beneficia, dijo Ford. Su voz se mantuvo firme mientras observaba a su enemigo. Duda. Activa el sistema de camuflaje. Vamos a escondernos en las sombras y esperen. La tripulación obedeció sus órdenes y el sistema de sigilo Signate se activó. Acción. Durante los próximos minutos, la
El barco era invisible para los sensores VL, oculto entre los asteroides. El equipo de Ford trabajó rápidamente, preparando el barco. Armas para un contraataque. Tenían, para que este ataque sea efectivo. Si no lo hicieran, los VL los destruirían. Solo tenemos una oportunidad, dijo Ford, con la mirada fija en la pantalla. Hagamos cuenta. Mientras el buque de guerra Beryl lentamente se movió a través del campo de asteroides. En busca del sello, Ford le dio el orden. Fuego. En un instante, el sello se reveló desde detrás de un asteroide, desatando una barrera de fuego láser en los motores de la nave VL. Lo inesperado. El ataque tomó por sorpresa a los Beryl, y sus escudos fueron superados. Signate respondió rápidamente con una segunda salva de misiles, dirigida a sus sistemas de armas. El buque de guerra se tambaleó bajo los golpes. Los escudos se debilitaban mientras el sello danzaba entre asteroides, utilizando el terreno para manténgase escurridizo. El Beryl respondió al fuego, pero sus tiros fallaron, rozando el suelo. Grandes rocas que los rodeaban. Ford sonrió. Esta era su oportunidad. Todos. Potencia para las armas delanteras. Ford dio la orden, y el sello se movió. Más cerca para el golpe final. El Beryl. El barco estaba ahora desorientado, luchando por recuperarse del ataque sorpresa. Con un disparo preciso, Ford apuntó al Beryl, el reactor principal de la nave. El láser impactó. Es cierto, y por un momento, el barco enemigo brillaba con el calor de la explosión, antes de que estallara en un destello brillante de luz. El buque de guerra Bell quedó inutilizado. Sus motores ahora son inoperables. Lo logramos. El teniente Matthews gritó, una mezcla. Se notaba el alivio y el triunfo en su voz. Hemos dejado su barco inutilizado. Pero Ford, su rostro permaneció serio. Todavía no. Manténgase alerta. Tienen refuerzos. Incluso mientras ellos celebró el éxito del primero huelga, Ford sabía que el VL nunca lo haría. Dejar las cosas sin resolver. Ellos enviarían más barcos, fuerzas más poderosas. La batalla no había hecho más que empezar. El sello había ganado la primera ronda, pero ahora había para prepararse para la próxima ola. Ford podría. Siente cómo aumenta la presión. Los VL estaban implacables, pero los humanos a bordo del Signet había demostrado algo hoy. Podría hacer frente a lo imposible, y seguirían luchando hasta el Bell. Aprendió a temer el nombre de humanidad. Hemos ganado algo de tiempo, dijo Ford, mirando los restos del Bell. Buque de guerra. Pero aún no hemos terminado. Nosotros. Sigan luchando. Y así, el signatario y la tripulación se preparó. La guerra contra la VL había comenzado de verdad, y ellos afrontar lo que viniera después con la misma actitud. Una determinación implacable que los había llevado hasta aquí. El signatario obtuvo una victoria muy reñida contra él. Bill, pero el capitán Elias Ford sabía más que pensar que esta batalla había terminado. Bill eran implacables, y ya se han reagrupado. Sus refuerzos estaban en camino, y el signatario y la tripulación no tuvo tiempo para descansar. Fue una carrera. Ahora, contra el tiempo, hay que atacar primero antes. Los VL podrían desplegar toda su fuerza en Oso. Ford estaba de pie en el puente. El peso de la situación le pesaba mucho. Hombros. La tripulación lo había hecho todo. Podrían preparar el barco. Escudos. Fueron reforzados, las armas fueron recalibrados, y habían usado cada fragmentos de información que pudieran reunir de los sistemas de realidad virtual. Pero todos lo sabían. La verdad. Esto iba a ser suyo. Última resistencia. Capitán Teniente Matthew, dijo,
con voz tranquila pero llena de preocupación. La flota de Bell se aproxima. Tienen 3 buques de guerra, cada uno más grande que el anterior. Y más fuertemente armado que el anterior. Nos enfrentamos a ellos. No podemos enfrentarnos a todos a la vez. Una vez. Ford asintió con gesto sombrío. No necesitamos. Para enfrentarlos a todos. Solo necesitamos. Derrocar a sus líderes. Si nosotros. Su buque insignia, el resto. De la flota se desintegrará. Su tripulación. Aunque exhausto por lo anterior. Batalla. Escucharon atentamente. He pasado por mucho, pero no había nada. Ahora se retiran. Ford nunca había sido uno que rehúye lo imposible. Ya habían desafiado las probabilidades antes. Y lo volverían a hacer. Hemos aprendido. De cada pelea, dijo Ford, mirando hacia las estrellas que se avecinan. Sabemos que sus debilidades. Sabemos cómo luchan. Ahora tenemos una ventaja que ellos no tienen. Nosotros luchamos por algo más que la mera supervivencia. Luchar por el futuro de la humanidad. Signet aceleró hacia la llegada. Flota Beryl. Una jugada audaz que sorprendió. Sus enemigos. Los barcos Beryl. Inmediatamente fijó su atención en el firmante. Sus armas cargando por otro barrera. Pero el sello era más rápido y más ágil de lo que esperaban. Lo esquivó. El fuego enemigo con facilidad, maniobrando a través de los restos de antiguas batallas espaciales que ensuciaban la región. De Ford, la estrategia era sencilla. Dibujar los barcos VL en una parte estrecha del campo de asteroides, donde su mayor tamaño funcionaría. Contra ellos, los asteroides bloquearían sus disparos y limitar sus movimientos. El sello se movía rápidamente dentro y fuera del campo utilizando las rocas como cobertura para lanzar ataques selectivos. Dirige su comando. Motores de barcos. Ford gritó y la tripulación se puso a trabajar. El signatario disparó una serie de tomas de precisión en el buque insignia VL, atacando sus puntos débiles con precisión quirúrgica. Precisión. El comandante del VL no esperaba tal contraataque agresivo, y sus escudos comenzaron a doblarse bajo el peso. La fuerza del asalto humano. El Beryl. El buque insignia intentó tomar represalias, pero el Signate ya se movía más rápido que sus sensores podían rastrear. Mientras la batalla, la furia continuó, Ford vio una oportunidad. El reactor principal del buque insignia quedó expuesto. Un último disparo y la pelea habría terminado. Todo el poder para lanzar armas. Ford. Ordenado. Prepárense para disparar todo. Lo tenemos. Con un rugido ensordecedor, el Signate disparó su energía más potente. Explosión directamente al reactor. El haz. Disparada a través del espacio, una ráfaga de lucén. El oscuro vacío, y golpeó la nave insignia. Núcleo. Hubo un momento de silencio, antes de que el barco estallara en un brillante explosión, enviando ondas de choque a través de el campo de batalla. La flota de Beryl. Escalonados, el buque insignia de su comandante. Destruido. Los barcos restantes intentaron reagruparse, pero ya era demasiado tarde. Signate y su tripulación ya lo habían demostrado. Su fuerza y resistencia. El otro. Las naves de Beryl vacilaron, inseguras de su siguiente movimiento. Habían recibido un duro golpe. No se lo esperaban. Un golpe que llegó de los humanos que una vez tuvieron. Subestimado. Mientras las naves Beryl se retiraban, Ford permaneció de pie, alto, con el corazón acelerado. Miró a su tripulación, que respiraba con dificultad pero sonrieron aliviados. Lo habían logrado. Contra todo pronóstico, habían ganado. Lo hicimos. Eso, dijo el teniente Matthews en voz baja. Los detuvimos, asintió Ford. No solo los detuvimos. Enviamos un mensaje.
El sello se había convertido en un símbolo de la fuerza de la humanidad. Había sido una vez el barco más débil de la flota, pero ahora fue una pesadilla para cualquiera que subestimaron a los humanos que lo tripulaban. Mientras el VL se retiraba a la oscuridad, Ford volvió a mirar las estrellas. Sabía que esta victoria no sería el final. Pero fue un comienzo. La humanidad le ha demostrado a la galaxia que no sería fácilmente derrotados. Y mientras el sello voló a través de las estrellas, la luz de la humanidad seguiría brillando. Con entusiasmo. Aún no hemos terminado, dijo Ford. Dijo en voz baja. Esto es solo el